Cordial saludo para todos estudiantes, mi nombre es Fabián y este es mi canal. Un saludo estudiantes, en esta oportunidad vamos a ver qué es la congruencia de triángulos y la representamos así, con un igual y con este así, un igual y esta curvita. Esto quiere decir que un ángulo es congruente con el otro, o sea que son iguales. Son dos figuras exactamente iguales, que tienen la misma forma, lados iguales, el mismo tamaño y ángulos iguales. Para la congruencia de ángulos existen tres criterios de semejanza de triángulos para comprobar que sí son exactamente iguales. El primer criterio se escribe lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir? Dos triángulos son semejantes si la relación de sus lados son proporcionales, si la medida de sus tres lados son iguales al otro triángulo. En este quiere decir que la medida de este lado tiene que ser exactamente igual a este, o proporcionales, ¿sí? Ejemplo, entonces si este mide 2, para que sean congruentes, que sean iguales, tiene que ser también medir 2. ¿Listo? Este lado entonces será igual a este. Si este mide 1, el otro mide 1. Y el otro, entonces si este mide 4, el otro mide 4. Eso quiere decir lado, lado, lado. Que los tres lados son iguales, ¿sí? Aquí solo vemos los lados. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, para comprobar que estos triángulos son semejantes, tenemos que dividir sus lados. Este lado por este lado, ¿sí? Este entre este y este entre este. Vamos a comprobar la semejanza entre estos triángulos. Para eso vamos a dividir. Entonces, primero, este dividido entre este, ¿sí? Los lados. 12 dividido entre 4. 12 dividido entre 4 me va a dar 3. ¿Listo? Ahora, seguimos con este. Este y este tienen que ser semejantes. Hacemos una división, ¿sí? 3 dividido entre 1. Esto me da 3 dividido entre 1, me da 3. Y el último, el lado de la parte inferior. 6 dividido entre 2. 6 entre 2 me da 3. ¿Listo? Esto es la razón es 3, ¿sí? La razón es igual a 3. Quiere decir que este triángulo es semejante. Entonces, el triángulo aquí ABC es congruente así con el triángulo DEF. Esto quiere decir así, ¿listo? Entonces, aquí comprobamos el primer criterio. El siguiente criterio que vamos a ver es lado, ángulo, lado. Entonces esto quiere decir que si tengo un ángulo que mida igual y dos lados que son proporcionales, entonces son semejantes o congruentes. En este caso, ¿qué quiere decir? Aquí tenemos dos triángulos, ¿sí? Tenemos que este lado, por ejemplo, tiene que medir 3 y este lado también tiene que medir 3. Después el ángulo. Los ángulos tienen que medir lo mismo, 90. Aquí vemos un ángulo recto que mide 90 y 90. Y este lado tiene que medir lo mismo que este. Entonces, ese es el segundo criterio. Lado, ángulo, lado. Aquí tenemos otro ejemplo como el anterior. Entonces vamos a mirar si este criterio
nos sirve. Entonces, primero comprobamos este lado con este. Hacemos lo mismo, dividimos nuestros lados para saber si son semejantes. Entonces 6 dividido entre 3. Y el otro lado, este y este. 8 dividido entre 4. 6 dividido entre 3 me va a dar 2. 3 por 2, 6. Y 4. 8 dividido entre 4 me va a dar 2. Entonces la razón es 2. Ahora vamos a mirar si mi ángulo es igual. Aquí dice 55 y aquí dice 55. Entonces este es un ejemplo del segundo criterio, que es lado, ángulo, lado. Que este lado es proporcional, es semejante a este. Este lado es semejante a este. Y el ángulo es igual. Estos dos triángulos son semejantes o congruentes. Quiere decir que el triángulo ABC es congruente. El ángulo ABC es congruente, se escribe así, al ángulo DEF. ¿Listo? Tercer criterio es ángulo, lado, ángulo. O sea, ¿qué quiere decir? Si tengo dos ángulos iguales, o sea, si este ángulo, ejemplo, mide 60 y este 60 y este mide 30 y este 30, este mide 5 y este es 5 metros. Esto es nuestro tercer criterio. Si tengo dos ángulos iguales, ángulos 60 y 30, 60 y 30, y al otro dos ángulos iguales y un lado proporcional, o sea, este lado es igual a este, entonces esos dos triángulos son semejantes o congruentes. ¿Listo? Ángulo, lado y ángulo. Listo. Aquí tenemos entonces dos ejemplos. Dos triángulos. Vemos que este ángulo mide 38 grados. El otro también mide 38, a pesar de que es más grande. El otro ángulo mide 121 y este igual. Y los lados tienen que ser los dos ángulos y un lado. Este lado, entonces vamos a ver la proporcionalidad. Vamos a dividir 20 dividido entre 10. Esto nos da 2. ¿Listo? Que 121 grados es igual a 121. Y 38 grados quiere decir que este triángulo ABC es igual o congruente al triángulo DEF. ¿Listo?